tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Y hoy nos vamos a salir de la actualidad del día exacto para hablar de temas de actualidad, sí, pero más bien de orden general. Por un lado, y que van a tener un impacto mundial, la crisis internacional con el tema de los refugiados. Y me refiero a internacional porque la verdad que este tipo de temas se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Federico McDougall, especialista en temas internacionales aquí en Estudios, y también vamos a hablar de, así como hemos hecho con otros partidos políticos que nos contaron sus diferentes propuestas bien prácticas para las próximas elecciones de cara a las elecciones presidenciales, en realidad del mes de octubre, quien es su secretario de Industria de la provincia de Buenos Aires, Sergio Wosejesen, está en Estudios, es economista y además es coordinador de los equipos de la Fundación DAR, que es una fundación como, digamos, un centro de pensamiento donde se elaboran las políticas de la provincia de Buenos Aires, en este caso del candidato a presidente Daniel Scioli, que nos va a contar cómo van a implementar en la práctica esto del crecimiento al desarrollo, que es muy interesante porque aparte hace mucho hincapié en el tema de las empresas PYME, que como siempre hemos hablado en este programa son los grandes motorizadores del empleo y de la producción en casi todos los países, al menos del mundo occidental. En este programa también vamos a hablar, como les dije al principio, de los refugiados, como así también un pantallazo un poco de la crisis de Brasil que nos va a impactar y mucho el año que viene, y también, ¿por qué no?, de los candidatos en Estados Unidos como Donald Trump, de los más pintorescos, que están haciendo algunas declaraciones altisonantes. Con respecto a los refugiados, el Papa hizo unos comentarios muy interesantes con respecto a que las causas profundas, fíjense ustedes que es el capitalismo salvaje, según él, la extrema pobreza del África y las crisis que hay en los países de Medio Oriente, que parece que puede haber muchos más países, además de Siria, que pueden expulsar, y Afganistán, refugiados, por ejemplo Libia. Esto, como les dije, se sabe cómo empieza y no cómo termina, porque puede exacerbar los ultranacionalismos y la xenofobia en Europa, puede generar conflictos adentro de Europa. De hecho, fíjense ustedes que abrieron las fronteras y ahora ya las cerraron países que las habían abierto, y además el peligro, como hasta lo reconoció el mismo Papa, de que haya infiltrados de ISIS, de estos terroristas en Europa. Y esto quizás no se detenga ahí y pueda tener un efecto multiplicador en algún otro país fuera de Europa. Así que no sabemos cómo va a seguir esta historia y es interesante ir analizando e informándonos de cerca. Después de la pausa, estos temas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aquí estamos entonces en Dame el Poder. Vamos a hablar primero de este tema de los refugiados y del tema internacional con Federico McDougall. Gracias por venir, Federico, como siempre. Elizabeth, gracias a vos por invitarme. Gracias, uno de nuestros referentes en esta materia desde hace muchos años, casi 13 que estamos en este programa. Bueno, en realidad cerraron las fronteras. Contame cuál es tu mirada y tu análisis de lo que está pasando, que por cierto es muy preocupante, pero para todo el mundo. Sí, a ver, vos tenés por un lado la crisis en Siria, una crisis que hace que se exporte el problema a través de los refugiados a Europa. Europa que al mismo tiempo tiene dos grandes problemas. Primero, que ya tiene una comunidad islámica grande que no se ha podido adaptar a las costumbres y a la economía de mercado, y por el otro lado que tiene una polarización social. O sea, gente muy pobre y gente muy rica y una clase media que cada vez es menor. Entonces, el problema que estás teniendo, por un lado, lo que se ve, la punta del iceberg, que es un grupo de gente que entró en Europa a modo de refugiados o tratando de entrar, y el problema grande que afecta a la sociedad y a la economía de Europa, que es básicamente gente que no se puede integrar a la economía, gente que no se puede integrar a la sociedad, un gran componente musulmán que luego se puede convertir en fundamentalista y afectar el día a día, como es lo que pasó con ataques terroristas y ese tipo de situaciones. O sea, es una crisis que empieza siendo humanitaria, pero que termina siendo socioeconómica en los países europeos, que no pueden integrar a esta gente, no pueden integrarla en el mercado.
generan rechazo dentro de la misma sociedad, conflictividad, delito, etcétera, etcétera, y lo que va a terminar sucediendo es que empiecen a ponerse más demandantes los partidos de derecha. Entonces, la clase media europea tradicional, formado por nativos de países europeos, ante estos movimientos, primero tiene una movida humanitaria, como pasó con Austria y Alemania, que dijeron sí, que entren 100.000, que entren 200.000. A las 2 semanas la reacción se termina, los medios se apagan y lo que dicen es que no entre más nadie y yo voto a la derecha porque quiero mantener mi empleo, quiero mantener mi condición de vida y quiero que las personas que no son europeas salgan de las fronteras. El no europeo que tenés adentro o se va o se convierte en antisistema y ahí es donde empezás a tener problemas, como por ejemplo el problema que tiene Francia, que tiene más o menos un 15% de su población musulmana, y ese porcentaje corre siempre el riesgo, está en los peores empleos, está con bajo nivel de ingreso y siempre está tendiente a los extremismos religiosos y políticos. Vos tuviste de compañero a un argelino, me contaste una anécdota un día muy interesante. Yo cuando estudiaba en Londres tenía de compañero de cuarto un argelino que siempre decía que le gustaría haberse ido de Francia a otro país porque consideraba que en Francia no se podía adaptar y era un hijo de argelino. Él había nacido en Francia, era una persona que estaba estudiando a nivel ya universitario o post-universitario, y lo que decía es, yo no quiero volver a Francia porque no hay nada para hacer para una persona como yo. O sea que el problema social lo tienen, nosotros uno llega y dice, bueno, qué país desarrollado, qué montón de oportunidades. El problema es entre los nativos o los blancos, si querés, y los no nativos. Y esa polarización social genera tensión y como de paso también tenés democracia, lo que hace es que la gente que está dentro del sistema tiende a la derecha y la gente que está fuera del sistema empiece con las actitudes antisistema o terrorismo. Y hay muchos otros países que pueden migrar, ¿no? Y, o sea, el problema islámico vos lo tenés muy fuerte en Europa, que ha tenido una gran inmigración desde la década del 60 en adelante, cuando se rompe el colonialismo, y el problema de los inmigrantes lo estás teniendo hoy por hoy en los Estados Unidos, donde tenés una comunidad latina muy, muy grande, y empiezan a aparecer candidatos que toman el tema de la anti-inmigración como el eje de su campaña, como podría llegar a ser Donald Trump, y empieza a estar latente el nacido en Estados Unidos versus el que inmigró ilegalmente, y eso genera un caldo de tensión muy grande. En realidad uno se pregunta cuántos más van a migrar, qué va a pasar con los nacionalismos, ya que quedan como encriptados, porque lo que me está diciendo no se integran, con este tema de que van a tener que compartir el empleo. ¿Qué va a pasar en cuanto a ahora que cerraron, a dónde van a ir? ¿O van a empezar a mandarlos a barco? Hubo una propuesta de un egipcio que les quería comprar una isla en Grecia, otros que decían que los querían mandar a Islandia, o sea, no saben qué hacer con esto. Tomá la voz, dámela a mí y puede terminar en un conflicto, ¿no? A ver, si este conflicto continúa, la isla que van a tener que comprar va a ser muy grande, porque la verdad va a haber muchos más expulsados. O sea, el tema es si esto se soluciona con una intervención y tratando de solucionar Siria y tratando de solucionar Irak, que son los grandes expulsores de gente, o si no, por otro lado, si continúan tapándose los ojos sin ponerse de acuerdo entre las grandes potencias, y este tema va a continuar hasta que vuelva a explotar en los medios y volvamos a ver más gente ahogada. Lo que da la impresión es que Europa está, el capitalismo en realidad, tomando de su propia medicina, ¿no? Porque es evidente que esta pobreza del África no fue ayudada, al contrario, fue explotada, y lo mismo con estos países de Medio Oriente, donde se han fomentado permanentemente guerras, y termina así. O sea, ahora se están tomando su propia medicina, o sea, la gente se fue de ahí y se va para allá. El problema es cómo te llega. O sea, el problema es cómo te llega. O sea, una cosa es ser Finlandia, Suecia o Alemania, que te llega muy poco inmigrante, y otra cosa es ser España o Italia, que todos los días estás viendo contingentes de gente y estás teniendo el problema en tus propias fronteras y cómo haces para trasladarlo al resto de tus socios europeos. Lo positivo es que Europa ahora está analizando el problema en su conjunto. O sea, todos los países de la Unión Europea están diciendo, señores, la inmigración es un problema, tenemos que solucionar la situación de base, que es el problema que hay en los países. La pregunta del millón es cómo, y en eso todavía no se pusieron de acuerdo. Y tampoco en cuántos van a recibir cada país. Porque hay algunos que se empacaron que no quieren recibir. Y a ver, cuando fue el tema, cuando estaba
en el eje de la tormenta, todos abrieron sus fronteras, todos somos humanitarios, que te espero con ositos en la estación. Hoy por hoy volvieron a cerrar las fronteras. Si vos tenés alta desocupación y crisis fiscal, cada inmigrante que te llega, que sabés que no se va a poder insertar en la economía, pasa a ser un costo muy grande. Y ningún gobierno lo quiere asumir por el momento. Las ventajas que sí tienen es que Europa es una población envejecida. Alemania se debe haber dado cuenta, y acá había un gran contingente de niños. De hecho, eso a futuro es un grave problema para mano de obra, para un montón de cosas. Y el otro tema, además de que necesitan ingenieros, y había muchísimos sirios ingenieros, o sea que parece que algunos se avivan para eso y van a agarrar rápidamente lo más eficaz. Lo que pasa es que de 2 millones de emigrados que tiene Siria, lo más probable es que tengas 50.000 ingenieros. El tema es qué haces con el otro 1.950.000, o sea, ese es el problema. En Estados Unidos, Donald Trump hizo comentarios bastante xenófobos con respecto a los mexicanos. Vos hiciste una referencia hace un rato, y es un candidato que ¿qué posibilidades tiene de llegar al poder a través del Partido Republicano? Por el momento vamos a ver cómo le va en la interna. O sea, aparentemente en la interna está bastante bien situado, ha tomado lo que era el ala derecha del Partido Republicano, tomó los restos del Tea Party, que eran los que estuvieron presentes en la elección anterior. La pregunta es si logra vencer a todo el aparato republicano en su conjunto o no, cuando sean las elecciones internas, que es a mitades del año que viene. Sin embargo, hay gran cantidad de población mexicana, no lo van a votar así nomás. No la va a votar la población mexicana, lo puede llegar a votar la población norteamericana de bajos ingresos, conservadora y ultracatólica, que es la que está en el centro del país y algunos de la costa este. Y con respecto a Brasil, que sabemos todos que nuestra economía está total y absolutamente ligada a Brasil, ¿cuál va a ser el impacto de esta crisis que está pasando Brasil? A corto plazo no lo estamos viendo, porque nosotros estamos en medio de un proceso electoral donde no se están tocando las variables económicas y donde no se está reflejando. A mediano plazo Argentina va a tener que acompañar la devaluación de Brasil, del ajuste de Brasil. El tema es qué década se viene para los países latinoamericanos en su conjunto. Si nosotros salimos de esta década de baja inversión y entramos en un proceso donde va a entrar inversión internacional, o si nosotros salimos de esta década justo en el momento que la inversión internacional se retira de Latinoamérica, y ahí vamos a tener un problema. Y Brasil hoy por hoy es un gran problema a corto plazo por la situación propia de Brasil, y es un indicador peligroso para el mediano plazo porque puede significar que el ciclo de los commodities altos y de los altos flujos de fondos a Latinoamérica se haya terminado y nosotros hayamos llegado tarde a la fiesta. O sea, ya en los últimos años acá bajó la inversión con respecto al resto de los países que recibieron enormes cantidad de millones en América Latina. Así es. O sea que nosotros justamente tenemos que buscar inversiones. Exactamente, pero nosotros antes habíamos bajado la posición relativa, o sea, dejamos de ser el segundo, como éramos en la década de los 90, y pasamos a ser el sexto, séptimo. Ahora el problema es que está bajando el globo en su conjunto. Si antes Brasil te recibía 100.000 millones de dólares por año de inversión, hoy por hoy te está recibiendo 20.000, o está teniendo desinversión, está teniendo gran cantidad de activos y de inversores que se están retirando, y ese problema, cuando vos quieras salir a buscar inversiones, no vas a poder encontrarlas donde no las hay. Claro, tenemos una ventaja comparativa enorme en el sector agropecuario. La verdad es que en ese sentido, por ahí va a ser, a través de esa vía, fácil conseguir inversiones, ¿no? Tenemos una ventaja que es, al estar aislados del mundo, sí, los canales de contagio hoy no los tenés o no son tan fuertes. Tenés el canal de contagio comercial, te bajó el precio de los commodities, no tenés el canal financiero, porque al no haber tanta inversión externa, esta inversión no se retiró. Entonces, la variación en el tipo de cambio vía salida de capitales abrupta no la vas a tener. El problema que vos tenés es que de acá a 6 meses tenés que salir a buscar capitales, y puede ser que vayas a un mercado que está mucho más seco que hace 5 años, cuando te pedían por favor que emitas un bono porque te querían invertir al 4%. Cuando salgas dentro de 6 meses puede ser que tengas que invertir, fondearte al 7-8%, con lo cual vamos a estar en la misma situación que ahora. Bueno, Federico, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a vosotros. Nos volvemos a encontrar. Después de la pausa vamos a hablar de cuáles son las propuestas concretas del partido que lidera Daniel Scioli de cara a la campaña para ser presidente en el mes de octubre, y una de sus representantes, el coordinador de los equipos económicos de la Fundación DAR.
Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? Las tiro. No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos entonces en Dame el Poder. Gracias por venir, Sergio. Gracias a vos. Que además sos subsecretario de Industria de la provincia de Buenos Aires y es la persona indicada para hablar de esto porque sos economista. Economista, exactamente. En realidad, bueno, ¿cuáles son las del crecimiento al desarrollo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Crecimiento al desarrollo porque Argentina recuperó después de casi 30 años de despedazar de alguna manera todo un entramado pyme que tantos años nos había costado construir. Durante estos 12 años hemos recuperado un camino que nunca debimos abandonar, que es apostar por algo que parece muy simple, pero es la producción nacional y el empleo. Eso permitió generar unas 150.000 nuevas pequeñas y medianas empresas. Cerca del 45% de esas pequeñas y medianas están en la provincia de Buenos Aires y de alguna manera tenemos que profundizar muchas de las acciones que se han venido llevando a cabo y conducir otras nuevas para poder pegar un salto que tiene que ver con la estructura productiva de la economía argentina, ¿no? O sea, Argentina nuevamente está cerrando un ciclo de fuerte crecimiento, pero tiene una serie de desafíos, una serie de inconvenientes, muchos de ellos asociados al propio crecimiento económico. Y a contrario de lo que proponen muchos espacios de la oposición, el gran desafío para dar respuesta a eso es pegar un salto en esa estructura productiva y no volver para atrás como siempre se ha propuesto. ¿Cuáles son los desafíos nuevos? Porque una de las cosas que uno ve es que falta infraestructura en todo el país para poder desarrollar la descentralización y que no pase esto de que en el norte y en algunos lugares del país no hay nadie, no hay pyme, no hay nada y todo el mundo se viene, estamos abarrotados en las grandes ciudades como en los países subdesarrollados. Sí. Y esto sería bárbaro revertirlo. Básicamente una idea con pyme no sería una buena idea. No, totalmente. A ver, mira, te lo cuento rápidamente. Si querés podemos hablar como si fueran 4 condiciones de borde o 4 condiciones necesarias para que este proceso se dé. En primer lado, vos lo planteaste muy bien, infraestructura. Hace falta trabajar fuerte y profundizar lo que se ha venido haciendo en materia de infraestructura vial, ferroviaria, corredores bioceánicos, capacidad operativa de los puertos, energía eléctrica, gas. Hace falta, digamos, en todo, fundamentalmente para las economías regionales que tanto están afectadas hoy por los costos fundamentalmente logísticos. Por otro lado, hace falta sostener una macroeconomía pro desarrollo. Esto quiere decir, lejos de lo que se propone en otros espacios que tienen que ver con la devaluación, la rebaja de salarios, nosotros tenemos el desafío de sostener el crecimiento del mercado interno. El mercado interno tiene que ser la punta de lanza para ganar la escala suficiente para crear nuevas miles de pequeñas y medianas empresas para poder exportar. Un tercer capítulo, una tercera condición necesaria es la institucional. Tenemos que trabajar con las cámaras empresarias, con las agencias de desarrollo, con cada uno de los municipios, de las provincias, de todos los espacios, INTI, INTA, el ITEC en lo que se ha generado en la recuperación de YPF, como para apoyar como centros de servicios a miles de pequeñas y medianas empresas. Y un último capítulo, si se quiere como condición necesaria, la capacitación de la mano de obra, la protección social. Estas son 4 condiciones de borde para el proceso. Ahora tenemos que trabajar fuertemente en 2 ejes que van a motorizar ese proceso y que implican el salto que Daniel Scioli habla del crecimiento al desarrollo. Uno es innovación, ciencia y tecnología. Tenemos que trabajar fuertemente en cada una de las cadenas de valor. Hemos relevado en el marco de lo que nos ha pedido Pepe Scioli en la Fundación. Trabajamos con 36 cadenas, con 36 sectores y en este momento estamos con 38 nuevas economías regionales. La innovación en cada uno y la creación de 450.000 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas
totalmente descentralizada de lo que vos hablabas de los centros urbanos, llevándolas a generar oportunidades donde más se necesita. Por ejemplo, ayer estuve en la provincia de Jujuy. El norte argentino, exceptuando Tucumán, tiene grandes desafíos en materia de pobreza estructural, y esos desafíos no se resuelven con magia, no se resuelven con una devaluación. En los últimos 70 años Argentina tuvo casi 50 devaluaciones. La solución para los problemas que tenemos, para los inconvenientes, no pasan por tener una nueva devaluación, sino todo lo contrario, por evitar esa devaluación, y eso se hace generando mayor oferta, generando mayor inversión, recalentando la inversión, trabajando en innovación y creando las oportunidades para miles de pequeñas y medianas empresas en donde más se necesita. Acabas de escuchar a un experto en finanzas, que es el bloque anterior, que nos contaba que por ahí estábamos llegando tarde a la fiesta por la falta, justamente dijiste que hay que exportar y bueno, no, por ahí no hay tantos capitales dando vuelta o gran interés de invertir. ¿Cómo lo van a arreglar? A ver, hay muchos, Scioli se ha reunido con varios mandatarios, tanto de la región como fuera de la región. Hay muchas oportunidades de inversión en Argentina, muchas de ellas ligadas a sectores como la agroindustria, la minería y mismo hidrocarburos, energía y demás. El gran desafío es que estos sectores se conviertan en verdaderas palancas para el desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se quede en la exportación en bruto de las materias primas, o que no me permita un desarrollo de un entramado de metalmecánica, por ejemplo, asociado, orientado a la maquinaria agrícola, orientado a la maquinaria para la minería, orientado a la maquinaria que se requiere en energía. O sea, si yo uso esas opciones de inversión, pero para desarrollar todo este entramado de pequeñas y medianas empresas, seguramente me voy a ahorrar dos grandes dolores de cabeza. Uno, no requerir tantos dólares para sostener el propio proceso de crecimiento. Y la segunda, voy a acelerar la generación de empleo, que es uno de los grandes objetivos que tenemos de cara a la década que viene. La verdad es que en la época de Menem, tren que para, tren que cierra, cerraron un montón de trenes, y uno va a los pueblitos de la provincia y a muchos lugares del país y eran pueblos llenos de vida, de desarrollo, y son la muerte ahora. Entonces la verdad es que estaría bueno, ¿no? Una infraestructura de vías, de autopistas, de trenes. ¿Tienen previsto? Sí, totalmente. El cambio en infraestructura va a ser total, te lo estaba contando, en cada una de las áreas, pero el gran desafío, no deja de ser una condición necesaria para que todo eso se recupere. El gran desafío es, te diría, casi triple. Tengo que recuperar la infraestructura, tengo que sostener una macroeconomía orientada al crecimiento, tengo que sostener el mercado interno. Esto es consumo, esto es salario, esto es gasto público para sostener la demanda que induce inversión, que induce productividad, y al mismo tiempo tengo que trabajar en la generación de oportunidades para estas miles de pequeñas y medianas empresas. El empresario PYME en la Argentina tuvo distintas épocas. Al principio de esta década en realidad estaba mejor, y en los últimos años empezó a verse otra vez como un cuello de botella, ¿no? Donde muchos empresarios empezaron a ver que estaban como en un trabajo en el medio de las pinzas, de una enorme presión impositiva, alta inflación, y una enorme burocracia de papeles, donde muchos dicen ser empresario PYME en la Argentina es como remar en dulce de leche, ¿no? Cuesta mucho papelería, impuestos que se superponen. ¿Qué piensan hacer? Qué pregunta que me larga. No, y sí que es muy complicado. A ver, yo te cuento. Yo conozco muchos empresarios de agropecuario, metalmecánica. Sí, tal cual. Y es la historia de siempre. Totalmente. A ver, vos diste una palabra clave, que es cuello de botella. El verdadero cuello de botella en la Argentina tiene que ver con la estructura productiva, y es lo que tratamos de dar respuesta nosotros acá. La estructura productiva argentina exporta muy poco valor agregado promedio. Podría exportar y generar mucho más dólares de lo que genera, porque el 40% de las exportaciones de las materias primas se van en bruto, porque más del otro 40% se van con una primera transformación industrial, y después necesitan mucha importación de partes y piezas para poder sostener el crecimiento. Y además con fuertes diferenciales tecnológicos. Entonces hace que el verdadero cuello de botella termine siendo la disponibilidad de dólares para sostener el crecimiento. Ahora, si detrás de todo ese proceso que vos hablaste de inflación y demás, lejos de pensar que las soluciones pasan por ejemplo, por una devaluación, es todo lo contrario. La devaluación está en el origen causal, dadas las características de la estructura productiva que yo te estoy dando, está en el origen causal de los procesos inflacionarios en la Argentina. ¿Por qué? Porque vos devaluás y lo que vos exportás es más caro, y si lo podés vender más caro afuera, lo vas a vender más caro adentro. Y todo lo que vos necesitas importar, cada autoparte para producir un auto y demás, que vos tenés que importar, es más cara en dólares. Entonces cuando venís acá, se te hace más cara la estructura de costos en la Argentina, y eso se te difunde después
vía puja distributiva entre capital y salario, y muchas veces hacia adentro de los propios capitales, la gran empresa a contrasentido de la pequeña empresa, y se te difunde como proceso inflacionario. Entonces, atacar todas esas cuestiones supone salir por arriba de estos laberintos que parece que la Argentina estuviera sujeto cada 10 años. ¿Y cómo volvés a ser competitivo? Bueno, en la otra nota nos explicaban que en Brasil este tema de que habían devaluado iba a generar que íbamos a tener que ir inevitablemente. Bueno, vos fíjate lo que está pasando en Brasil. Brasil sigue una macroeconomía sumamente ortodoxa. Ha afectado su propia capacidad de generación de demanda. Las partes y piezas de países asiáticos, en particular de China, le han desarmado muchas de las estructuras productivas, y aún así le han bajado la nota recientemente, hace 2 o 3 días, le han bajado la nota. Standard & Poor's. Exactamente, le han bajado nuevamente y se va a tener que endeudar más caro. ¿Cuál es la solución para nosotros y para Brasil? Lo que se viene planteando con Daniel Scioli, con Lula, que estuvieron trabajando hasta la semana pasada, juntando todos los equipos técnicos, que es complementarnos. Te doy un ejemplo muy concreto. Industria automotriz. Sí. Argentina tiene 11 terminales automotrices. En promedio, un auto en Argentina tiene 75% de partes y piezas importadas. Si yo, en vez de pensar en 900.000 autos, en 1 millón de autos en el mercado argentino, pienso en 5 millones de autos entre Argentina y Brasil, seguramente eso me va a dar una escala muy buena para pensar en las inversiones de autopartistas orientadas para ambos países. Entre esas inversiones, por ejemplo, puede estar la industria electrónica, y que me permitirían al mismo tiempo repensar, por ejemplo, parte de las inversiones que se orientan a electrónica de consumo en Tierra del Fuego, y orientarlas a una electrónica que tiene que ver con maquinaria agrícola, con autopartes, con agropartes, con industria naval. Digamos, estamos en todos los casos que vos planteás, la salida de estas especies de laberintos que te plantean son todas por arriba. Por eso la casi obsesión de plantear la necesidad de ir por el desarrollo, porque es algo que nos fue esquivo durante 70 años, y hoy, después de 12 años de crecimiento acelerado, y en el marco de muchos de estos desafíos que se te manifiestan bajo distintas cuestiones de competitividad, la salida no es nuevamente apostar por la magia de la competitividad cambiaria, porque eso ya sabemos que dura muy poquitito, afecta al salario, afecta al mercado interno y termina tentando contra el propio. La salida es por arriba, y es en el marco de un proceso de desarrollo, que es lo que viene planteando Daniel Scioli. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber estado acá, y nos volvemos a encontrar en otro momento. Cuando vos quieras, un placer. Gracias. Nos volvemos a encontrar aquí, en Dame el Poder, y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien.